Hola, soy Clyde Kylo y esto es Versículo a Versículo, un podcast que explora las ideas y lecciones de la palabra inspirada de Dios. Estoy grabando este podcast a fines de 2023, cuando el antisemitismo es un tema candente debido a la guerra entre Israel y Hamás. Por supuesto, el antisemitismo, que es hostilidad o prejuicio contra el pueblo judío, no es nada nuevo. Ha existido durante miles de años. Nosotros, los seres humanos, hemos perfeccionado el arte de ser prejuiciosos, no solo contra los judíos, sino contra prácticamente todos los grupos étnicos, raciales, nacionales o religiosos que existen. Es uno de los pecados más comunes, uno que mantiene vivo el odio y la división. Sin embargo, el versículo que estamos viendo hoy, Mateo 1:17, nos da algo importante en que pensar respecto al antisemitismo. Y por extensión, sobre todo prejuicio y odio. Es un versículo que suena bastante inofensivo. Todo lo que dice es, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hay dos genealogías de Jesús en el Nuevo Testamento. La genealogía de Mateo rastrea su linaje hasta Abraham, pero la de Lucas llega hasta Adán, quien es mencionado como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Ambas dejan en claro que la ascendencia de Jesús era a través de Judá. ¿Y quién era Judá? Era uno de los 12 hijos de Jacob, cuyo nombre más tarde fue cambiado a Israel. Después de convertirse finalmente en una nación, los descendientes de estos 12 hijos formaron lo que se conoce como las 12 tribus de Israel. Los judíos, llamados así porque descendían de Judá, eran solo una de esas tribus. Ahora, hoy en día, miles de años después, a veces es confuso, porque cuando a los judíos se les permitió formar una nación en 1948, la llamaron Israel en vez de Judá. Por lo tanto, cuando muchas personas leen sobre Israel en la Biblia, especialmente en profecías que aún no se han cumplido, asumen que Israel y judío significan lo mismo. No es así. Y eso es fundamental entenderlo. Descargue nuestro folleto, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Mancomunidad en la Profecía, que explica esta historia de importancia crítica. Pero volviendo a la genealogía de Jesús. Encontramos en el versículo 2 que David y Jesús descendían de Judá, lo que significa que eran judíos. También lo eran los apóstoles de Jesús, Pedro, Santiago, Juan y los demás. También lo eran los discípulos, los miembros originales de la iglesia que Jesús fundó, descritos en Hechos 2 y los capítulos siguientes, todos eran judíos. Ahora, que Jesús naciera judío fue en realidad una de las profecías mesiánicas más antiguas del Antiguo Testamento. En las últimas palabras de Jacob a sus hijos, registradas en Génesis 49, él predijo eso. Respecto a Judá, el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esto comúnmente se entiende como una profecía sobre Jesús. Dios más tarde confirmó esta promesa con David. Y luego, en Miqueas 5, versículo 2, encontramos una profecía incluso sobre el lugar donde nacería Jesús en Judá. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá para mí, el que será gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que Mateo 1:17 es importante porque confirma profecías cumplidas. Pero volvamos a otro tema, para que podamos aprender de esto y del problema actual del antisemitismo. Es decir, esto podría ayudar a algunas personas. Si pudieran recordar que fue Jesús, un judío, quien dijo que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fue Jesús, un judío, quien dijo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por quienes los maltratan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Fue Jesús, un judío, quien dio su vida por cada ser humano que ha existido, sin importar su color, etnia o cualquier otra cosa, incluso el antisemitismo. Ahora bien, ¿fue porque era judío que dijo esas cosas? No. Habría sido él mismo, sin importar su nacionalidad. Ser judío no lo hacía especial.
pero ser hijo de Dios lo hizo. Cuando aprendemos a ser como Jesús, entonces tal vez podamos aprender a dejar de ser antinadie. Necesitamos seguir su ejemplo y centrarnos en ser antipecado, antiodio, antiprejuicio. Y entonces, tal vez nosotros también podamos ser hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.